Bienvenido formalmente, muy pero muy buenas tardes en el capítulo del arranque del mes 9 de este 2021. Con incendios en las islas, hablando del Paraná, 30.000 hectáreas ya quemadas en los últimos 7 días y un fuego que está fuera de control, pese a la inclemencia del tiempo y la perspectiva de lluvias que puedan matizarlo. Pero eso es lo que está sucediendo en la zona de las islas frente a, como ustedes ya conocen, en la zona del Delta, a San Nicolás, a San Pedro, en la cercanía de Rosario, donde la han pasado muy mal en el transcurso de los últimos días. Hoy es el aniversario de General Roca en la provincia de Río Negro. Un abrazo entrañable a los que nos miran desde allí. 142 años de vida. Saludo a los que están allí, siempre pegaditos a la pantalla de La Nación Más. Pero decía, en un día particularmente intenso, con mucha información en lo económico, con mucha información en lo financiero, con un dólar que finalmente se desinfla en el mercado informal, y eso hace envalentonar a más de uno, pero algunos sostienen que en realidad, francamente, está tomándose alguna licencia para luego tomar carrera impulso. Y en el día en el que el Papa Francisco rompe el silencio y habla, concede, da una entrevista, niega su renuncia y señala a la Argentina por la instalación del rumor internacional, diciendo, ni se me pasó por la cabeza, hablando de otras cuestiones, etcétera, volvió a hablar de la Argentina. El Papa Francisco, que curiosamente no define si va a visitar como Papa alguna vez el país. Hasta aquí parecería ser que la presidencia lo va a seguir acompañando. Pero más allá de todo eso, hay 3 ejes, periodísticamente hablando, en la tarde del día de hoy. Lo primero es la infalibilidad de Santa Rosa, que ya llegó, que tiene imágenes muy perturbadoras, con una alerta amarilla para la ciudad de Buenos Aires y la provincia y varias otras jurisdicciones a esta hora del día, y con una de las tantas imágenes que uno podría recopilar. Miremos la anterior, donde lo que pasaba era gente en un bote improvisado, obviamente en Coronel Suárez, ayer, con estas lluvias. Realmente, ahí está, realmente muy fuerte, como imagen, digo, descriptiva, en medio de lo que pasó en el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, más allá de esto, después tenemos septiembre como un mes de las definiciones, claramente, porque se llevan adelante las PASO, porque Santilli tiene que batallar con Manes para consagrarse como candidato, porque Vidal debe batallar con López Murphy y también con el ex ministro Rubinstein de Salud. Acá no hay PASO, acá el 12 de septiembre se juega saber dónde están, cuál es el punto de partida de cara a la elección del 14 de noviembre y cuál es el beneplácito con las designaciones tanto de unos como de otros y, en definitiva, cuál es la mirada de la sociedad en su conjunto para con el gobierno, en un plebiscito, como habitualmente ocurre en las elecciones de medio término para con los gobiernos de turno. Pero en septiembre, además, hay un mes de definiciones porque, en términos económicos, van a llegar definiciones, porque vamos a estar en un contexto social de definiciones no menores en cuanto a la conflictividad creciente que atraviesa la Argentina. Hoy estamos con cortes por tiempo indeterminado en puentes en la provincia de Neuquén, de un colectivo grande de organizaciones sociales que finalmente han decidido acampar de manera indefinida porque en el gobierno provincial han decidido no escucharlos y no llamarlos ni convocarlos a ninguna reunión. También hay un paro en las cuencas petroleras de Tierra del Fuego, Salta, Jujuy, Formosa, La Pampa, Mendoza. ¿Y qué están pidiendo allí los gremios? Están pidiendo un adelanto del acuerdo paritario que cerraron para este año, que en realidad era para este año y el próximo, y que incluía un escalonado aumento del 35% con un 15% en enero, un 10% en febrero, un 10% en marzo del año que viene. ¿Qué están pidiendo? Que le adelanten el 15% de enero, porque entienden que se quedaron cortos, para que sea pagado durante el mes de septiembre, es decir, con el salario que van a cobrar en octubre de septiembre, de este mes en curso. ¿Qué dicen los empresarios? No estamos en condiciones de hacerlo. Ministerio de Trabajo, por ahora prescindente. En virtud de eso, para forzar la negociación, crear la mesa, crear el ámbito, están en un paro. Los petroleros, no de la cuenca de Vaca Muerta, la más importante, no de los yacimientos más preponderantes de la Argentina, pero sí de un núcleo muy trascendente en el interior del país. Y después tenemos lo que hemos visto, la protesta de los ex veteranos de Malvinas, que estuvieron aquí en tierra, en medio del conflicto bélico, que están pidiendo por ese reconocimiento. Todo esto frente a la propia Casa Rosada, desde bien temprano en la mañana de hoy, y distintos sectores que se van movilizando, que no dejaron de hacerlo, pese a que tendieron puentes con Juanchi Zabaleta, el flamante ministro de Desarrollo Social, y que parece haber tenido
una negociación por la cual les pidió un impasse. ¿Hasta cuándo? Hasta el 12 de septiembre, hasta el día de las elecciones. Lo concreto es que este mes alumbrará las definiciones de qué pasa en cada una de las tan atractivas pasos que los espacios políticos van a disputar. En 18 de 24 jurisdicciones, en Juntos por el Cambio, se liberan pasos atractivas para los cargos nacionales. En 6 de los 24 distritos, el Frente de Todos también dirime sus candidaturas nacionales en paso, en una paso que además enfrenta en algunos casos a gobernadores, al de Santa Fe con la vice, al de Tucumán, Mansur, con su vice. Y después están las pasos territoriales, en distritos grandes, importantes, inclusive en el conurbano bonaerense, que tienen ambos espacios, más allá de las perspectivas de las eventuales alternativas a las dos coaliciones, la que gobierna y la principal coalición opositora. Habrá que ver dónde está Randazzo, habrá que ver qué es de Espert, cuál es realmente el sprint final de Milei en la ciudad de Buenos Aires, qué es de la vida del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, cuánto explica al peronismo Schiaretti en la provincia de Córdoba y cuánto puede validar Schiaretti en esta elección de su hegemonía y predominio territorial en la provincia, etcétera, etcétera. Así que ese septiembre que empieza hoy tiene las definiciones políticas, tiene definiciones económicas y probablemente también tenga definiciones en cuanto al gobierno y a Alberto Fernández y su gabinete. Acuérdense lo que les digo. Y el tercer elemento es el de la vacunación, que es el más importante de todos. Mientras vemos las imágenes, los satélites, en la pantalla partida de esa tormenta de Santa Rosa que ya llega, entre otras cosas, a guardar los autos, a cobijarse en lugares diferentes a la vía pública y particularmente esquivar los árboles. Y este es un capítulo no menor, porque el de la vacunación en alza es la que permite las libertades. Esa presencialidad plena, que de todas maneras no es tan plena en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires todavía, y también del interior del país, pero que empieza a emerger como finalmente una puesta en práctica después de tanto pregonar y tanto andar y tanto pugnar por parte de entidades como Padres Organizados, constituidas al cobijo de una sociedad civil que estaba buscando arrebatarle a la política lo que la política no estaba dispuesta a conceder en medio de los pactos con los propios gremios, que eran los que obstaculizaban finalmente esa presencialidad plena. Bueno, más allá de que no en todo el país ni en toda la geografía se vuelve a ese esquema, y en un contexto en donde prácticamente ya no hay restricciones para circular, donde con aforo de hasta el 70 y 80% las actividades se desenvuelven casi con normalidad, donde incluso en la provincia de Buenos Aires vuelven a desenvolverse congresos y también ferias y también convenciones, y donde el deporte amateur puede tener hasta 100 espectadores, y donde en el fútbol profesional, el próximo jueves, cuando Argentina reciba a Bolivia aquí, no mañana que juega en Caracas frente a Venezuela, sino la semana próxima, en esa fecha de eliminatoria, el 30% del estadio de River esté colmado por espectadores, empezaremos a vislumbrar esa especie de nueva normalidad. Título que no termina de convencer demasiado. Pero todo eso tiene que ver con el apuntalamiento de la baja de casos, la baja de internados y pacientes en unidades de terapia intensiva y la vacunación en alza, que ha dejado registros, guarismos en el mes de agosto, el que dejamos atrás, bastante próximos a lo deseable, definitivamente, de manera tardía, por negligencia e impericia en la negociación, básicamente en 2020 respecto a la adquisición de vacunas, porque llegamos tarde, porque no hicimos todos los contratos que debimos haber hecho, porque no tuvimos todas las dosis que pudimos haber administrado aquí. Pero en cualquiera de los casos, agosto fue un mes a la altura de lo que la Argentina requería. Ayer solo se vacunaron 102.928 personas con primeras dosis y 329.670 con segundas dosis. Ya más de 3 de cada 4 vacunas que se administran por día en la Argentina son de segundas dosis, porque ahí se juega la batalla frente a la variante eventual Delta, que sigue generando nuevos capítulos, más casos y una circulación comunitaria que a todas luces, para muchos, podría implicar que sea masiva en las próximas semanas. Dijo el propio ministro Quirós en el día de hoy, cuidado que no evita el contagio. Y miren lo que le está pasando a Israel, más de 10.000 casos en las últimas 24 horas. Por cierto, con muchos testeos, más de 140.000, pero perturbados, porque aún aplicando la tercera dosis y con la inmensa mayoría de la población vacunada e inmunizada, los casos afloran. Y empieza a resentirse el sistema de salud en muy menor medida respecto a cuando no se tenían vacunas, pero
Empieza a generar interrogantes. Agosto hubo 10.643.000 personas vacunadas. Casi 3 millones, 6,5% de la población con primeras dosis. Más de 7.700.000, 17% de los argentinos con segundas dosis. A este nivel, en 4 meses la Argentina vacuna al 70% de la población, con 2 dosis, en 4 meses. Tal vez era el lugarismo que hubiéramos deseado en junio. En mayo hubiéramos evitado mucho de la segunda ola, no hay duda, pero llegó, fue agosto. Y agosto nos permite también vislumbrar, cuando uno ve la vacunación, que ya tenemos 32,43% de la población con segundas dosis. El gobierno aspira a superar el 35% al 12 de septiembre y llegar con más del 60%, probablemente con una cifra muy parecida a esta, de primeras dosis con segundas dosis el 14 de noviembre. Por eso ese mes dicen que van a empezar a pensar la idea de si hay que administrar o no una tercera dosis. La semana próxima va a llegar el primer embarque de vacunas de Pfizer, todo un hito, costó mucho al gobierno. Pudimos haber ya aplicado 10 millones si hubiéramos firmado el contrato en tiempo y forma. Pero están llegando la semana que viene. Sí, lo que hay aquí, además, es todavía un segmento etario a los cuales la segunda dosis no los inmuniza. A los mayores de 60 en la mayoría de los casos. Yo no sé si tenemos esa placa, pero cuando uno habla de los mayores de 60, mayores de 60, mayores de 70, mayores de 80, el nivel de inmunización está alto. 79% mayores de 60, 83% mayores de 70, 78% mayores de 80. Acá, salvo que no quieran vacunarse, todo el mundo que quiere puede acceder a la primera dosis, pero también ya a la segunda dosis, salvo alguna excepción, que es la Sputnik V segundo componente, que es lo que ha marcado que acá se empiece a mover este número que estaba en 72 a 79% en los últimos 10 días. Segundas dosis que se están turnos asignando en la Ciudad de Buenos Aires y en buena parte del país, a propósito de las que llegaron la semana pasada, que fueron distribuidas en las últimas horas por la Nación y que ya la ciudad y otras jurisdicciones están aplicando. Pero miren acá el dato: menores de 60, 33%, 1 de cada 3 tienen 2 dosis. Este número tiene que aumentar hasta más del 60%. Y acá hay una tarea importante. Y después quedan los adolescentes, a los cuales en algunas provincias ya les están empezando a administrar la primera dosis sin tener factores de riesgo a los que tienen entre 12 y 17 años. Recordando que esta semana empezaron a aplicarse las segundas dosis para aquellos con factores de riesgo adolescentes que habían recibido la primera dosis de Moderna, están dándole la segunda de esa vacuna que finalmente donó Biden, la administración norteamericana, con volumen, más de 3,5 millones de dosis, en un contexto donde la Argentina fue el último país en recibir donaciones de Estados Unidos, pero al mismo tiempo el país al que más dosis de vacunas Estados Unidos le asignó. Y el gobierno incluso no descarta que haya un nuevo envío el mes próximo, a propósito del sobrante que aún tiene Estados Unidos, que hoy está saliendo casa por casa a buscar a la gente para que se vacunen. Porque allí sí tienen un problema con el colectivo antivacuna y porque hay más de 80 millones de norteamericanos que, pudiendo hacerlo, no quieren saber nada con la idea de inocularse. Bueno, así las cosas, en este contexto es que transcurre en buena medida toda la discusión sobre la pandemia, las nuevas aperturas, la nueva vida, y el gobierno se envalentona con la idea de decir: cambiamos el ánimo, la psiquis se modifica, se vuelve a una normalidad que permite pensar las vacaciones del próximo verano, descomprimir el estrés y, por cierto, recrear puestos de trabajo, empleo, mucho en la informalidad, en la base de la pirámide, que se habían destruido por las restricciones, etcétera, pero al mismo tiempo darle aire a la economía para que el rebote pueda ser un poco más prolongado. Y ahí ya la discusión es más compleja, porque están la mayoría de los analistas que dicen: bueno, cuidado, porque esto no es perdurable, porque no hay hoja de ruta, porque el plan urna tiene su costo y ese costo se va a ver el día después. Esta idea de congelar tarifas, tener atado al dólar, dar más subsidios, dar, aumentando el gasto público, más incentivos con créditos a tasa cero, aumentos en las asignaciones, etcétera, que generan un desbalance mayor, un déficit fiscal más grande y, por lo tanto, la necesidad de ir a cubrirse el día después, porque todo puede recalentar lo que se denomina la base monetaria y la inflación. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, Javi. ¿Cómo andamos?